Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Linda y soy sanadora, entrenadora y facilitadora. Y en este canal les traigo claridad acerca de conceptos de desarrollo personal, espiritualidad práctica e inteligencia emocional y de cómo pueden utilizarlos en el día a día para crear una vida más significativa, más plena y más feliz. El tema de hoy es la gratitud. Y la razón por la que se me ocurrió hablar de este tema es porque, como algunos de ustedes ya pueden saber, creo que lo he mencionado en uno que otro video, yo estoy en el proceso de mudarme fuera de los Estados Unidos y llevo planeando esto hace aproximadamente un año. Desafortunadamente, por todas las cosas que han pasado en el mundo en este año, pues no he podido, obviamente, porque el proceso de viajar, etcétera, ha sido súper difícil. Pero según este año va terminando, ya estoy comenzando a dar unos pasos un poco más firmes y tengo que hacer papeles, o sea, tengo que vender las cosas de mi apartamento, tengo que, o sea, hacer la mudanza, etc. Y en ese proceso me di cuenta que el año 2020 ya casi se terminó. Y la verdad me sorprendió mucho, este año se ha ido volando, pero por otro lado me parece bien interesante porque hasta cierto punto parece como si este año hubiera estado congelado en el tiempo. O sea, como si se desapareció, como que se desapareció del hilo del tiempo. O sea, es algo bien extraño. No sé si algunos de ustedes se sienten de la misma manera, pero a la vez que se movió súper rápido, también se siente como si nunca hubiera ocurrido. Y creo que tal vez es por todas las restricciones de salir de la casa y todo eso. Pero es una experiencia bien extraña. De todos modos, y según pensaba en eso, me di cuenta que el año estaba por terminarse y que como estoy ya formalizando los planes de la mudanza, pues tenía que entonces prepararme un poco y pensé, bueno, tengo que hacer algunos videos de antemano para poder darme un poquito más de espacio cuando tenga que lidiar con la situación de la mudanza, porque tengo que salir de todo mi apartamento, mudarme, arreglar el lugar nuevo donde vaya a estar viviendo, encontrar un lugar donde vivir, etcétera, ¿no? Y según estaba pensando, se me ocurrió que uno de las cosas que quiero hacer, uno de los videos que quería hacer, que de hecho ya lo grabé, es una meditación cortita en enero para recibir el año nuevo, el año 2021, y para espiritualmente, o sea, energéticamente prepararnos para recibir el año. Y se me ocurrió que una de las cosas que creo que es bien importante mencionar es de qué podemos estar agradecidos este año del 2020. Y entiendo que la mayoría de ustedes me van a tirar con el teléfono o lo que sea cuando hago ese comentario, pero en realidad creo que es bien importante y hablar de la gratitud, porque la gratitud es un estado importantísimo en cualquier jornada de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, etcétera. Entiendo que especialmente en este año es algo bien difícil de conceptualizar para la mayoría de las personas y lo fue también para mí en un momento de mi vida. De hecho, yo soy una persona que muchas personas hace, pues no sé, 1 o 2 décadas atrás me consideraban como una persona bien negativa. Personalmente, yo nunca me consideré negativa. Yo siempre pensé que yo era una persona realista con un poquito de cinicismo tiradito por arriba, ¿no? Pero otras personas me consideraban una persona negativa. No quiero que se escuche como que hay ningún juicio o que estoy invalidando esa posición. Y la razón por la que digo eso es porque cuando alguien llama a otra persona negativa es porque no están viendo que la posición que tiene esa persona, la razón por la que esa persona está reaccionando de una manera negativa o pensando de una manera negativa se basa en los traumas, en la experiencia de trauma que tiene esa persona. Muchas veces, incluyéndome a mí, las personas que tienen esa manera de ver el mundo, esa manera de pensar que otros consideran negativas, son personas que vienen de trauma y que siempre están a la expectativa de algo negativo. Hasta cuando algo bueno pasa, siempre están en una posición de que algo bueno me pasó, eso significa que algo malo me va a pasar. Siempre se sienten en un estado de amenaza y eso tiene mucha base en los traumas de la niñez. Como ya hemos hablado en muchos otros videos, ya algunos de ustedes saben que yo me enfoco mucho en eso en mi práctica
con mis clientes y en mi práctica personal también del trabajo que yo hago para mí misma, pero de ahí es que viene lo que otras personas consideran como negatividad. Así que quiero ser bien clara en este video que yo no estoy tratando de invalidar ni juzgar a nadie que otras personas consideran negativos, porque para mí yo necesariamente no lo veo como que las personas son negativas. Es algo que uno aprende, es algo que tú aprendes por las experiencias de tu niñez, que cuando algo desconocido, algo que tú no conoces, alguien que tú no conoces viene hacia ti, puede ser una amenaza, ya sea física, emocional, psicológica, etcétera, y crea esta sensación, ¿no?, de que siempre estás en búsqueda de qué es lo próximo que te puede amenazar, de qué es el próximo peligro para ti. Así que es una respuesta, desde mi perspectiva, es una reacción bien normal, basada en los traumas de la niñez. Por eso es que yo no lo veo como algo, para usar la misma palabra, no valga la redundancia, negativo. Pero al igual que esto es una reacción que aprendimos basada en nuestras experiencias, también lo que pasa es que nadie nunca nos enseña cómo cambiar esa manera de recibir, de procesar información o de recibir situaciones o de navegar el mundo. Y esto es algo que es bien común en muchas de las prácticas espirituales, muchas de las prácticas de desarrollo personal. La gente siempre dice, ay, tienes que meditar, o no, tú no puedes ser tan negativa, tienes que cambiar esa mentalidad negativa, piensa positivo. La gente le encanta decir eso, pero nunca te explican cómo hacerlo. Y esa es una de las cosas que para mí han sido más difíciles en mi jornada personal de mi propio desarrollo, ¿no? Que las personas siempre me dicen, ay, tienes que aprender a meditar, o tienes que hacer yoga, tienes que hacer esto, o debes pensar más positivo, pero entonces nadie me explica cómo, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer para mejorar o para cambiar. Y eso es algo que yo a través de los últimos años, o sea, ya llevo más de una década haciendo esto en mi vida personal, ¿no? Aprendí que tengo entonces yo que buscar la manera de los recursos para yo entonces aprender, comprender, entender cómo cambiar esas cosas que quiero mejorar. Pero bueno, ya volviendo al tema de la gratitud, yo creo que es un hábito, es una práctica súper importante de desarrollar por varias razones, porque nos trae muchísimos beneficios en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo espiritual y en nuestro bienestar físico, fisiológico, ¿no? Y vamos a entrar en eso en un momento. Pero lo primero que quiero explicar es que la manera más fácil que para mí se me hizo crear esta práctica de gratitud es haciéndolo a través de crear el hábito. Y hábitos para los seres humanos, un hábito se crea normalmente aproximadamente después de 21 días de haber estado haciendo la misma cosa una y otra vez, ¿no? Por ende, mi recomendación para aquellas personas que están intentando o están interesadas en comenzar verdaderamente cualquier práctica, pero en este caso en particular una práctica de gratitud, es comenzar a dar gracias por cosas en tu vida a diario. Lo que yo hice cuando empecé, bueno, no necesariamente desde el principio, pero cuando empecé a enfocarme más en esta práctica de gratitud, es yo puse un recordatorio en mi calendario de Outlook, de Microsoft Outlook, y para todas las noches, ¿no? Que un recordatorio que decía, da gracias por 2 cosas en el día. Y es algo que me tomaba como 2 o 3 minutos hacerlo, pero lo hice todos los días y el recordatorio duró, creo que, si no me equivoco, fueron 30 días, pero definitivamente que fueron más de 21 días, ¿no? Y así fue que yo comencé a crear el hábito, porque eventualmente, según creas el hábito, eso ayuda a cambiar la mentalidad, ¿no? Una vez que el hábito se crea, cambia la mentalidad y entonces se sigue internalizando hasta que se vuelve algo que es emocional, que se convierte como en una parte natural de ti. Creo que es bien importante mencionar en este momento que es esencial que las cosas por las que vamos a mencionar que estamos agradecidos sean genuinas. Esto tal vez lo van a escuchar, no sé si hay algún otro video en este canal, pero tal vez en el futuro, pero si no en algún video que ya está en el canal, yo he mencionado que es súper importante que cuando hacemos este tipo de prácticas, como por ejemplo afirmaciones o prácticas de gratitud, sean genuinas. De nada nos sirve decir, ay, estoy agradecida
por esta y otra cosa, cuando realmente no nos sentimos de esa manera, porque tu mente consciente, al igual que tu mente subconsciente, una a la otra o ambas, saben, conocen la verdad y por ende no va a tener ningún resultado positivo para nosotros. Así que es bien importante que encontremos las cosas por las que genuinamente estamos agradecidos en nuestra vida. Y que entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos utilizar o hacer es dar gracias por cosas que tal vez pueden parecer hasta insignificantes o pequeñas, siempre y cuando sea genuino. Por ejemplo, en lugar de dar gracias por el 2020, si verdaderamente no nos sentimos de esa manera, es mejor, es más genuino y nos provee los beneficios de la gratitud el dar gracias, por ejemplo, porque fui a la tienda y el pastel que a mí me gusta estaba a la venta, por ejemplo. Eso podría parecer hasta estúpido, pero no lo es, porque lo que hay que recordar aquí es que estamos creando un hábito, estamos intentando crear un hábito en nosotros mismos. Y normalmente la manera más fácil de crear un hábito es comenzar dando pasitos pequeños. Esto es algo que yo hago todo el tiempo. De hecho, ayer mismo estaba en un tren, tenía que ir a una cita y tenía que tomar un tren y estaba corriendo, estaba súper ajetreada, iba tarde porque pasaron algunas cosas y tuve algún problema, casi no llego al tren, el tren ya estaba por salir y llegué corriendo y me senté y estaba toda aturdida, de mal humor, porque odio estar tarde para las cosas y mucho menos cuando es algo que, o sea, algo como un tren que si no llego lo pierdo, ¿no? Y llegué al tren, me senté y estaba con mi cartera y no encontraba el boleto, etcétera. Y el conductor me dice, tranquila, me enseñas el boleto en unos momentos cuando vuelva a pasar, tranquila, relájate, llegaste, siéntate, respira. Y siguió tomándole los boletos a las otras personas y luego eventualmente regresó. Y en ese momento yo simplemente me senté, cerré los ojos, di 2 o 3 respiraciones profundas y dije, ok, gracias universo porque pude llegar al tren. Y por más pequeñito que parezca y más hasta ridículo que le pueda parecer a la gente, es algo que es bien importante y fue genuino. O sea, es algo pequeñito, pero fue genuino. O sea, estaba genuinamente agradecida porque llegué al tren y porque el conductor fue lo suficientemente generoso conmigo de decirme, no te preocupes, me enseñas el boleto más tarde, solamente relájate, porque vio que obviamente yo parecía una loca. O sea, fue, o sea, de comedia. Pero bueno, el punto es que es algo pequeñito, pero es un paso. Aquí lo que estamos tratando de hacer es crear un hábito. Y esto es algo que definitivamente sé que lo he dicho en otros videos, ¿no? Así que empezamos poquito a poco. Y según lo vamos creando, como dije, ya después de los 21 días de repetición, ya se comienza a convertir en un hábito. Y según vamos creando el hábito, eso cambia nuestro pensamiento, eso cambia nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas y eventualmente se convierte en parte de nosotros mismos, o sea, se integra con nuestro sistema energético, nuestro sistema emocional, lo cual va a ser muchísimo más fácil en el futuro para entonces nosotros estar más abiertos a poder ver las cosas por las que sí estamos realmente agradecidos y las cuales realmente apreciamos. Mientras más lo hacemos, más fácil se convierte y más parte de nosotros es, al punto que hoy en día para mí se me hace bastante fácil encontrar algo en todo momento por lo que estoy agradecida. Una práctica de gratitud es súper importante y es muy beneficiosa en la jornada de desarrollo personal, el desarrollo espiritual, la jornada de crecimiento, etc. Y ahí voy a dar 3 o 4 razones por las que yo creo que es tan importante o beneficios, 3 o 4 beneficios del desarrollar esta práctica de la gratitud. Y el primero de esos beneficios es que nos ayuda, según vamos enfocándonos en las cosas positivas que llegan a nosotros, ¿no? No solamente, no estamos necesariamente tratando de cambiar el pensamiento negativo, porque como dije anteriormente, yo no necesariamente
creo en esa manera de ver las cosas, ¿no? Pero lo que estamos es tratando de enfocarnos también, tomar un poquitito, un pedacito de ese enfoque y enfocarlo en las cosas positivas por las cuales realmente estamos agradecidos que están llegando a nuestra vida. Y eso lo que hace es ayudarnos a abrir nuestra perspectiva. Según nos enfocamos en algo, creamos más espacio y más capacidad para verlo. Por ejemplo, me explico, mientras más vemos, según empiezas apreciando y dando agradecimiento por las cositas pequeñas que vas notando en tu vida, ese hábito que estamos creando, ¿no? Nos abre la perspectiva a notar más y más y más cosas positivas según están entrando en nuestra vida, y nos ayuda a enfocarnos, o por lo menos poner una parte de nuestro enfoque también en esas cosas positivas, lo cual crea un sentimiento, que sería el segundo beneficio, nos crea un sentimiento de bienestar para nosotros, porque nos ayuda a ver que todo lo que viene a nosotros no es negativo. Según vamos abriendo nuestra perspectiva, eso también, otro beneficio, es que nos ayuda a abrirnos más emocionalmente, a abrirnos más de corazón, porque según vamos internalizando esa perspectiva y reforzando ese conocimiento y darnos cuenta que sí, que hay cosas positivas en nuestra vida, eso nos crea una capacidad más grande, no solamente de cambiar nuestra perspectiva, como dije hace un momento, sino que de abrirnos para recibir más y más cosas buenas en nuestra vida. La razón por la que digo esto, y la razón por la que se conecta con el trauma de las niñas que mencioné hace un momento, es porque la mayoría de nosotros que tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de mentalidad negativa, como quien dice, también tenemos la tendencia de estar un poquito cerrados, un poquito a la defensiva emocionalmente. Por ejemplo, voy a utilizarme yo como ejemplo. Cuando venían cosas positivas a mi vida, yo siempre estaba buscando, ¿qué es lo que va a pasar? Me pasó algo bueno, eso significa que algo malo viene próximo, ¿no? O siempre cuando venían experiencias positivas, experiencias bonitas, cosas buenas a mi vida, yo siempre hasta cierto punto tenía un poquito de miedo y me sentía hasta cierto punto hasta amenazada, diría yo, ¿no? Porque basado en mis traumas de la niñez se creó esta creencia que, o si algo bueno me pasa, por mi experiencia pasada, cada vez que algo bueno pasa, eso significa que algo malo me va a pasar. Y eso nos pone constantemente a la defensiva lo estoy haciendo físicamente con mi cuerpo, ¿no? En un estado de defensa, ¿no? Constantemente estamos cerrándonos como una manera de defendernos, como una manera de protegernos. Una vez que vamos expandiendo nuestra perspectiva, como dijimos hace un momento en el primer beneficio, eso también, el segundo beneficio de eso, que van de la mano, es que nos abre emocionalmente, nos abre espiritualmente para recibir un poco más, porque ya estamos cambiando esa perspectiva, ampliando, expandiendo esa perspectiva, y comenzamos a darnos cuenta que no todo lo que llega a nosotros es negativo, y que no cada vez que llega algo positivo, algo negativo viene después, ¿no? Así que no solamente nos cambia la perspectiva, sino que nos cambia la manera en la que navegamos el mundo, porque podemos abrirnos un poquito más emocionalmente. El último beneficio que quiero mencionar también es que todas estas cosas de las que ya hablamos también nos ayudan a subir, a elevar nuestra vibración energética. La mayoría de ustedes imagino que ya han escuchado ese término, y creo que es suficiente decir para el propósito de este video que ayuda a elevar nuestra vibración energética, lo que también de nuevo va de la mano con crear un sentimiento de bienestar fisiológico, emocional, psicológico, etc. O sea que todos estos beneficios y todas estas cosas de las que estamos hablando van de la mano la una con la otra. Y no quiero hacer pensar que es extremadamente fácil. Crear un hábito como una práctica de gratitud en realidad es un poco más fácil que tal vez otro tipo de prácticas, porque como dije al principio, el ejemplo que di de yo misma, ¿no? De cómo yo lo comencé con un recordatorio en el calendario, etcétera. Una vez que creamos el hábito, se hace mucho más fácil en el futuro continuar esa práctica. Y yo creo que también se puede seguir desarrollando más y más. Por ejemplo, en mi caso en particular, hoy en día yo desarrollé la capacidad de que puedo encontrar
cosas por las que estoy agradecida y cosas que aprecio hasta en los momentos más difíciles de mi vida. O sea, no es tan fácil hacerlo mientras estás pasando por el momento, pero mirando atrás, no, ahora cuando miro una situación que yo tuve aproximadamente hace como año y medio por una dificultad por la que estaba pasando, o tal vez hace como 4 o 5 años atrás, se me hace súper fácil ver esas situaciones y rápidamente decir, ah, mira, estoy tan agradecida porque estas son las lecciones que pude sacar, ¿no? Esta es la sabiduría que puedo tener, la experiencia, el crecimiento que surgió a raíz de esas experiencias dolorosas y por ende estoy bien agradecida de haber tenido esa experiencia. Eso es de hecho otro beneficio, ¿no? Que podemos utilizar, podemos ver, nos cambia la perspectiva, como dije en el primer beneficio, pero que podemos ver todas estas situaciones que tal vez fueron negativas en nuestra vida, que nos causaron mucho dolor o mucho sufrimiento, y podemos ver cuál es el beneficio de esas situaciones, cómo las podemos aprovechar, la experiencia, o sea, todo lo que aprendimos, el aprendizaje de esas situaciones, etc. Y eso es algo que es increíblemente valioso en la vida y en cualquier jornada de desarrollo. Bueno, voy a incluir un enlace en la descripción de este video. El enlace es de una afiliación con Amazon que incluye un diario de agradecimiento que encontré. No lo he comprado todavía, pero me pareció súper interesante, lo vi, me gustó mucho porque creo que puede ayudar a facilitar un poquito esta práctica, y de hecho lo quiero comprar para regalárselo a alguien. Así que voy a incluir el enlace afiliado en la descripción de este video. Y bueno, como siempre, espero que este video les sea útil y hasta la próxima. Namaste.